Vamos a pasar a otro segmento como es el conversatorio, la transformación del transporte metropolitano en Trujillo, para lo cual voy a invitar a quienes nos van a acompañar. Víctor del Carpio, Abel Gallegos, Roberto Vélez y a la señora Patricia Alata. Por favor, que se acerquen al escenario. Aquí tenemos en el centro de las escaleras. Bienvenidos. Vamos a pedirles que cuando se acerquen puedan encender sus micrófonos, que los mantengan encendidos y también presentarlos. Víctor del Carpio, gerente general de Transportes Metropolitanos de Trujillo. Víctor, bienvenido, muchas gracias por estar acompañándonos. Abel Gallegos, por su parte, es director de Fortalecimiento y Planificación de la Movilidad del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, Promovilidad. Bienvenido, Abel. Roberto Vélez es gerente general de Amovernos. Bienvenido, Roberto. Y la señora Patricia Alata es directora de Conocimiento de Lima. ¿Cómo vamos? Será nuestra moderadora del panel, próximo panel. Vamos a comentarles que tienen su retorno de tiempos aquí adelante y vamos a pedirles un muy fuerte aplauso para recibirlos. Bienvenidos. Como les comenté, pueden encender los micrófonos todos y ahora sí le vamos a ceder la palabra a nuestra moderadora. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes esta mañana en este evento de una temática tan importante y de hecho me parece que en el panel anterior se han tocado ya muchos puntos que quisiera que podamos aprovechar en esta discusión, que va a ser muy interesante porque estamos tocando el caso particular del avance que se está dando en las ciudades del país. En este caso tomamos el caso de Trujillo en particular, pero me parece que es una oportunidad para también discutir cuáles son estas necesidades, prioridades y emergencia también que se tiene en la temática de movilidad sostenible, de transporte sostenible, no solamente vista desde Lima, ¿no? Que es donde hemos trabajado y enfatizado principalmente los avances, las lecciones aprendidas, por lo tanto también, sino justamente en esta necesidad que tenemos como país, ¿no? Donde la agenda ha estado bastante retrasada en este tiempo. Entonces, nosotros desde Lima Como Vamos, que ya son casi 15 años que venimos trabajando en indicadores, información, colocar la evidencia para la toma de decisiones a disposición de los distintos actores sociales, hemos identificado también la necesidad justamente de impulsar esta agenda como país, ¿no? Y ahí es donde quisiera justamente que veamos, bueno, cómo es de que estamos avanzando en el resto de las ciudades. Quisiera empezar esta primera ronda con Roberto, preguntándote justamente desde lo que vienen impulsando en Amovernos. Conoces mucho de la experiencia en particular de la implementación del metropolitano para el caso de Lima, pero no necesariamente solamente te pido que te aboques a ello, pero sí justamente cuáles son estos puntos claves que identificas que hemos tenido en Lima como lecciones aprendidas para el resto de ciudades, ¿no? Con estos ya tantos años de implementación del metropolitano, luego de la creación de la ATU, con el sistema integrado de transportes impulsándose, ¿qué es lo que debería de tomarse en cuenta en las otras ciudades para tener un corredor BRT que se va a implementar próximamente en Trujillo, que sea sostenible, no solamente en términos de sostenibilidad ambiental, sino de sostenibilidad justamente del sistema en sí mismo? Muchas gracias. Agradezco antes que nada la invitación. La asociación Amovernos es una asociación que tiene 2 años aproximadamente, constituida por empresas vinculadas a la movilidad en general y muy preocupadas por la transformación del transporte y de conseguir un sistema integrado de transporte, no solamente en la ciudad de Lima y Callao, sino en todas las ciudades del Perú. En ese sentido, digamos, tenemos la capacidad como asociación de exponer las experiencias ocurridas y proponer también modelos o soluciones que se han llevado adelante en otras ciudades de Sudamérica y de Europa, que hacen ver que nuestro transporte tiene una solución
lo que se tiene que hacer es voluntad política para poder llegar a esa solución, ¿no? No puede ser que ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile nos estén llevando tantos años en comparación con un servicio integrado de calidad en el transporte, ¿no? O sea, definitivamente lo podemos hacer. El problema es, como se ha dicho en el anterior conversatorio, digamos, la voluntad política, ¿no? Porque muchas veces los funcionarios tienen todo el propósito de poder hacer un cambio, pero siempre hay distintos intereses que hacen que las cosas no se den. Y lo hablo porque yo también he sido funcionario público muchísimos años y puedo dar fe de ello, ¿no? Como lecciones aprendidas del metropolitano, yo lo que podría, digamos, señalar es que recuerdo mucho en el año 2005 que se discutía si era mejor viabilizar los metros o los BRTs, ¿no? Los metropolitanos. Y era una discusión decimonónica que se realizaban seminarios en distintos lugares de Latinoamérica, pero al final llegamos a la conclusión de que son modos complementarios, ¿no? Incluso se podría decir que los metros, digamos, movilizan más personas, podrían ser fundamentales, pero el BRT tiene un complemento muy importante, ¿no? Y en el caso específico de Trujillo, que son ciudades con ese número de habitantes que tiene, un BRT es una solución, digamos, ideal para conseguir un sistema integrado de transporte, porque es una columna vertebral por la cual se pueden, digamos, agrupar otros modos de transporte, ¿no? Consiguiendo pues esta integración. Hemos visto en primer lugar con el metropolitano que efectivamente ha pasado por distintas autoridades y actualmente la ATU ha heredado, ¿no? un sistema que traía muchos problemas. Y esa es justamente digamos, la principal dificultad que tiene, porque se necesita pues mucha capacidad para poder resolver problemas que vienen de tantos años atrás. Principalmente lo que podría mencionar es que en un BRT y en el caso del metropolitano se concesionó únicamente la operación y el mantenimiento, lo mismo que el recaudo. Pero el centro de gestión y control no se concesionó, lo sigue manejando la autoridad y lo mismo sucede con el fideicomiso, ¿no? Entonces, una lección aprendida humildemente desde mi experiencia podría ser la de evaluar si es que este centro de gestión y control, que es el que, digamos, determina la velocidad operacional de los buses, deba ser tercerizado o deba ser manejado por la misma autoridad. Me parece un punto fundamental porque considero que eso hace que en las estaciones, si hay un flujo muy lento, pueda, digamos, haber una incomodidad en cuanto a las colas y a la espera de los buses. Otro punto importante es la priorización del sistema frente al transporte ordinario, ¿no? Por decirlo así. El metropolitano tiene carriles segregados, pero hay puntos en los cuales, por ejemplo, la Plaza Castilla, los buses entran a compartir el transporte con otros modos de transporte, como el transporte público y el transporte privado particular, y ahí debería haber una priorización semafórica y también una fiscalización para que haya un apoyo en que estos buses puedan, digamos, circular rápidamente, preferentemente sobre otros sistemas de transporte. Eso, digamos, como un tema técnico, ¿no? Vi que en el conversatorio anterior se hablaba de conseguir contratos de concesión en transportes como modelos, lo cual considero muy importante, porque es importantísimo, si es que, digamos, la operación se va a llevar adelante a través de una APP,
pueda haber un contrato que, digamos, pueda dar mucha flexibilidad para los cambios que puedan ocurrir y que no se tienen pensados en 14 años de servicio, ¿no? Es algo muy importante esto. Vemos ahora en el Metropolitano que hay problemas de origen que necesitan una solución inmediata, pero la vía es justamente la de una adenda, una negociación contractual que muchas veces trae muchas dificultades, ¿no? Principalmente creo que esos, digamos, son los problemas. Definitivamente consideramos que la vía APP para la operación y el mantenimiento de los buses y del recaudo es importantísima, y evaluar también si es que pueda llevarse a cabo a través del Centro de Gestión y Control también, ¿no? Eso es principalmente para no dilatar más lo que podría comentar en principio. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Me parece que has mencionado varios puntos importantes que quisiera que retomemos quizás en la siguiente ronda, justamente tanto del BRT para el caso de Lima en particular, que claro, vemos ahí contingencias internas, pero también de condiciones adicionales, es decir, de un sistema integral de transporte, ¿no? De unas condiciones habilitantes en la ciudad y de planificación de la ciudad que son necesarias para que una infraestructura en particular funcione, ¿no? Entonces creo que ese puede ser también el punto que tomemos además y que también abordaremos con Víctor y con Abel. Abel, desde que Promovilidad empezó sus funciones en el año 2019 en este rol de acompañar a las distintas ciudades del país para poder implementar sus sistemas integrados de transporte, ¿cuáles son las particularidades que han identificado para justamente estas ciudades, ¿no? ¿Cuáles son estas necesidades que tienen de ellas y cuáles son las condiciones habilitantes que se han podido dar en Trujillo en particular, que son las que permiten que ya se pueda en este momento hablar de justamente la implementación de este BRT, de los corredores complementarios, de tener un plan de movilidad al 2030 en esta ciudad, ¿no? ¿Qué condiciones son las que se han dado aquí para que nos puedan poder ya hablar de esos temas y cuáles son justamente esas necesidades para poder seguir impulsando en las otras ciudades con las que vienen ustedes trabajando? Bueno, en primer término, agradecer la organización de este tipo de eventos que definitivamente ponen en agenda temas fundamentales para el desarrollo del país y de las ciudades y que buscan también la articulación entre distintos actores en ese sentido de construir gobernanza, ¿no? Que es uno de los retos también importantes para poder abordar y resolver estas brechas que son ya, digamos, urgentes en las ciudades. En ese sentido, podría comentar ciertas condiciones que han llevado a, digamos, identificar el desarrollo de este proyecto en Trujillo, ¿no? Definitivamente los planes, instrumentos, los datos e información son los que nos llevan a tomar decisiones. En el caso de Trujillo tenemos instrumentos y tenemos un nivel, digamos, de aproximación a la realidad de la ciudad que nos permite identificar troncales, nos permite identificar condiciones del transporte y obviamente las externalidades, ¿no? Estamos viviendo un proceso de urbanización mundial que no es ajeno al país. Las ciudades vienen recibiendo población de una forma intensa por búsqueda de acceso a oportunidades y van generándose demandas, van generándose necesidad de cubrir oportunidades y brechas y también externalidades, las conocidas, ¿no? El tema de demora en los tiempos de desplazamiento, accidentabilidad, ineficiencia en los servicios, informalidad, y eso invita a poner en agenda el desarrollar proyectos de inversión orientados al transporte público. En este sentido, lo que se ha tenido en Trujillo es una institucionalidad, digamos, fuerte, un liderazgo también, obviamente justo aquí está uno de los gestores que ha ido impulsando el proyecto desde el inicio, y también el desarrollo de instrumentos, ¿no? Tenemos en Trujillo un plan metropolitano, tenemos un plan de movilidad urbano sostenible, que son los instrumentos que a nivel detallado establecen el diagnóstico, establecen la visión, enfatizando en la aplicación de la pirámide de la movilidad, pero también la identificación de proyectos, y en este caso el proyecto troncal norte-sur en Trujillo. Bueno, es importante resaltar la voluntad política, creo que es la autoridad a cargo de la gestión municipal ahora tiene un énfasis
tiene una orientación muy fuerte a sacar adelante y rápidamente este proyecto, ¿no? Entonces yo podría comentar que disponer de instrumentos, generar una condición de liderazgo a nivel político, a nivel institucional, es parte de los elementos, digamos, que habilitan y dan condiciones para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Y obviamente ir venciendo, ir atendiendo la problemática de complejidad que implica este tipo de proyectos, ¿no? Hemos tenido con la municipalidad los temas de disponibilidad de predios para los terminales, hemos tenido superposición de proyectos, hemos construido también un espacio importante a nivel de comité, ¿no? Que busca ser un espacio donde se toman decisiones, se ponen temas en agenda. Entonces se va construyendo este sentido de gobernanza, este soporte en los instrumentos de planificación y bueno, también equipos técnicos que requieren estar fortalecidos permanentemente. Eso sería tal vez de mi parte como primer alcance en este tramo de la conversación. Muchas gracias, Abel. Rescato ahí lo último que nos mencionaba, ¿no? De justamente esta, y que lo tomaban también en el panel anterior, justamente esta necesidad de articular a los distintos actores. Mencionabas este comité, fortalecer la gobernanza, ¿no? Para que justamente sea un proceso sostenido en el tiempo, y seguramente aquí Víctor es quien nos va a contar mucho más de ello, de cómo es de que se ha logrado consolidar este avance tan importante para la ciudad de Trujillo. En un primer momento, posiblemente lo más notorio no es la implementación del BRT en sí mismo, de los corredores, pero que es en realidad un primer avance visible. De hecho, hay muchos pasos detrás que se han venido dando, muchos hitos, que es importante ahí también reconocer. Pero ¿qué significa ello para la ciudad de Trujillo, ¿no? Es decir, independientemente de los viajes, que de por sí sabemos de que va a trabajarlo, ¿cómo va a mejorar la calidad de vida para los y las trujillanas? ¿Qué significa ello para la ciudad y por qué es de que ha podido consolidarse este proceso luego de tantas discusiones, evidentemente cambios de gobierno, cambios de funcionarios, distintas instancias, ha podido igual prevalecer la discusión en la ciudad para que pueda en este momento ya consolidarse como un hito próximo hecho? Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Prensa y a todas las instituciones públicas y privadas que hacen realidad este espacio, este evento. Un cordial saludo del señor alcalde y de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Sí, cuando tocamos este punto, yo resumo la inquietud en una pregunta: ¿por qué Trujillo? ¿Por qué el Estado peruano está destinando, posiblemente cuando se culmine el expediente técnico del primer corredor de transporte masivo para la ciudad, entre 600 o tal vez 700 millones de soles, que es recurso de todos los peruanos, porque el financiamiento de este proyecto es íntegramente del Estado peruano? Y obviamente ahí hay contratos muy relevantes de préstamo con el Banco de Desarrollo Alemán, fundamentalmente, y CAF. Y entonces me remito en la explicación, en los espacios que me encuentro con los colegas de Arequipa y otras ciudades, donde tenemos ahora más reuniones de espacios de debate y de encuentro, haciendo una breve explicación de una línea de tiempo. En mi opinión, en materia de transporte urbano, hay un hito que marca un antes y un después, que es la Política Nacional de Transporte Urbano, año 2019. Hacia atrás, en cuanto a los registros de la ciudad de Trujillo, el estudio de diagnóstico de la problemática del transporte urbano de la ciudad data del año 2004. Es decir, en transporte urbano, en esta materia, el antecedente más remoto es del 2004. Al 2024 estamos donde yo voy a más o menos explicar. Pero obviamente, si analizamos y vemos una visión histórica a nivel de país, podemos remontarnos de repente a la década del 90, y del 90 también se marca un antes y un después. Del año 90 hacia atrás, del 90 hacia adelante, del 90 al 2000, con la experiencia del Metropolitano de Lima, con todo lo que se generó desde ese momento a nivel de país en materia de transporte público, y en el caso de Trujillo, en esa línea histórica, año 2004, el primer estudio de diagnóstico del problema
del servicio del transporte público de la ciudad un estudio realizado por una consultora Concia, que fue financiado por el BID. Del 2004 hasta el 2007-2008, en que se concluye el estudio de diagnóstico del problema del transporte público de la ciudad, un estudio realizado por la consultora española ALG, financiado por CAF. Ahí es donde empieza un poco con mayor fuerza a desarrollarse una serie de eventos y actos en la ciudad de Trujillo. Como conclusión del estudio realizado por la consultora española ALG, estudio financiado por CAF, y ahí vemos ese apoyo de entidades directamente en coordinación con ciudades. Claro que tiene que haber habido coordinación con entes nacionales, pero año 2007-2008 se concluye este estudio, y dentro de las conclusiones del estudio se mencionaba muchas coincidencias con las conclusiones que ya se habían dado en el estudio del 2004. Básicamente la necesidad de que la municipalidad, para emprender un proceso de reforma, de transformación de su sistema de transporte público, era necesario que se cree una entidad técnica autónoma, que se encargue de desarrollar todo este proceso de implementación desde su etapa de preinversión, inversión y posinversión. Y entonces, 2007-2008 que se concluye ese estudio, en el 2009 el Consejo Provincial de Trujillo aprueba mediante ordenanza municipal un documento que se denomina Políticas y Objetivos Generales en Materia de Transporte Público para la provincia de Trujillo, y establece 10 principios fundamentales como guías a seguir hacia adelante. Año 2009. Basándose en las conclusiones y todo lo desarrollado en este estudio que se culminó en el 2008. Si nosotros analizamos la Política Nacional de Transporte Urbano Sostenible del 2019 y le damos una miradita a esta ordenanza, incluso la Política Nacional hace referencia a lo que en Trujillo se aprobó en el año 2009. Y ahí sí hay personas que, obviamente, con una visión, iniciaron ese tipo de implementaciones desde esta ordenanza 013-2009 MPT, y el 2011 con la creación del organismo público descentralizado Transporte Metropolitano de Trujillo, cuyo objeto de creación señala desarrollar, implementar un nuevo sistema de transporte público para la ciudad de Trujillo, un sistema integrado. Lo define, establece su estructura orgánica en su ordenanza de creación, año 2011. A partir de ahí, y como ya el estudio de LG había establecido un diseño del nuevo sistema de transporte público para Trujillo, sustentado básicamente en 3 corredores estructurantes y toda una nueva malla de rutas para el servicio de transporte a nivel de provincia. La provincia de Trujillo tiene actualmente 11 distritos, ya ha sumado un 12º distrito, que es el distrito de Alto Trujillo, y tiene una población aproximada a nivel de provincia superando el 1.000.000 de habitantes, y a nivel del área metropolitana algo de 700.000 habitantes. Área metropolitana es el área de los distritos, porque la provincia de Trujillo tiene distritos conurbados y también tiene distritos de área rural. Entonces el área metropolitana es el área de los distritos conurbados. A partir de la creación de Transporte Metropolitano de Trujillo en el año 2011, empieza ya el desarrollo de los estudios de preinversión de uno de los corredores formulados en el estudio de ALG, el corredor norte-sur, al que ya en los espacios de difusión se le señala como el corredor estructurante del nuevo sistema integrado de transporte de Trujillo. Eso fue, no había obviamente promovilidad, no había la política nacional, estamos hablando del año 2011, creación de TMT, luego ya se empieza con el estudio a nivel de perfil. En esa etapa, recuerdan ustedes, existía el Sistema Nacional de Inversión Pública, no el INVIERTE-P. Entonces, este proyecto necesitaba pasar por una formulación con un estudio de perfil, el cual fue elaborado por
con el apoyo de CAF, el estudio de perfil. Ellos desarrollaron el proceso de contratación de la consultoría, se elaboró el estudio de perfil en el marco siempre del Sistema Nacional SNIP. Se pasó al siguiente nivel de estudio, que es el nivel del estudio de factibilidad del proyecto. Recuerdo que en esa época había muchas reuniones de coordinación con el Ministerio de Transportes, TMT, la MPT, CAF, que eran los impulsores, los que financiaban el desarrollo de estos estudios, perfil y factibilidad. En Trujillo se vienen dando otras acciones para promover la renovación de flotas vehiculares. Se aprueba un reglamento de transporte provincial con un carácter de transición del sistema actual hacia el nuevo sistema. Y ya hay una serie de eventos también ahí, pero principalmente lo que ha determinado el impulso es el año 2019 con la creación o con la aprobación de la Política Nacional de Transporte Urbano. Porque la Política Nacional de Transporte Urbano marca un antes y un después, como lo digo, ¿por qué? Porque hasta antes de esa política, el problema del transporte urbano era un problema eminentemente de competencia municipal. Y hasta ese momento el Ministerio de Transportes no tenía mayor acción o intervención en el tema, en el problema. Con la Política Nacional de Transporte Urbano y como su propia definición lo establece, el transporte urbano deja de ser un problema solamente de ciudades, de provincias, y pasa a ser un problema de interés nacional. Y por eso es que la Política Nacional de Transporte Urbano señala que el ente rector en la materia es el propio Ministerio de Transportes. Y ahí obviamente hay que conjugar la Política Nacional de Transporte Urbano con la Ley Orgánica de Municipalidades. Y entonces ya el transporte urbano, que a nivel de país, después de la experiencia de Lima y Callao con el metropolitano, no ha tenido ninguna experiencia, ni siquiera ningún intento, salvo lo que Trujillo venía haciendo con los estudios de preinversión para el proyecto del Corredor Norte-Sur, sobre el diseño recomendado por el estudio de ALG. No había nada, salvo la experiencia de Arequipa con la implementación del sistema integrado de Arequipa. Pero ya se estaban dando pasos firmes en Trujillo con la creación de este ente autónomo de transporte metropolitano de Trujillo. Y entonces Transporte Metropolitano de Trujillo centraliza todos esos estudios. De ahí hasta el 2019 se han hecho cosas ahí intermedias. Quiero resaltar también un intenso apoyo de la cooperación técnica, el caso de cooperación alemana, cooperación francesa, que han ido acompañando este proceso lento. Creo que en Trujillo se podría haber avanzado mucho más, pero en ese momento, al no existir política nacional, porque la política nacional todavía se da en el 2019, las acciones de gobierno, los liderazgos de los alcaldes provinciales, en el caso de Trujillo, eran muy débiles. Todavía no había un liderazgo en ese momento. A diferencia ahora con la política nacional, la cosa cambia mucho. Ya tenemos a Promovilidad con 5 años de experiencia en este proceso, acompañando la experiencia de Trujillo. Y entonces Promovilidad, al culminarse los estudios de perfil y factibilidad del proyecto del Corredor Norte-Sur, toma esos instrumentos, ya pasamos al sistema del INVIERTE-P, y obviamente sobre la base de esos estudios Promovilidad elabora el perfil de inversión del proyecto de inversión pública. Luego es declarado viable y estamos ya ante un proyecto que está en etapa de ejecución, porque ya se va a entrar a la elaboración del expediente técnico. Pero también ahí hay que resaltar un tema. En el año 2019, en enero del 2019, la Política Nacional de Transporte Urbano se aprueba y publica en julio. En enero del 2019 ya Trujillo suscribía el convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Ministerio de Transportes para implementar en la ciudad de Trujillo un sistema integrado de transporte. Enero del 2019, julio del 2019, en que se aprueba y publica la Política Nacional de Transporte Urbano. Luego de ese convenio marco de cooperación interinstitucional surge el convenio específico para que la Municipalidad Provincial de Trujillo, titular y competente en materia de transporte urbano, le cede
al Ministerio de Transporte, ya en el mes de julio, la unidad formuladora y ejecutora de este proyecto, porque en un principio la unidad formuladora y ejecutora estuvo en TMT, en Transporte Metropolitano de Trujillo, por ser el ente encargado de esto. Se le ha tenido que transferir al Ministerio de Transporte esta competencia, la unidad formuladora y ejecutora del proyecto. Pero paralelamente, en el año 2014, se empieza ya con inversión propia de la Municipalidad Provincial de Trujillo el estudio de diseño del sistema integrado de transporte de la ciudad. Y entonces Trujillo tiene a la fecha un SIT, un sistema integrado de transporte aprobado por ordenanza municipal con un plan regulador de rutas, para lo cual se tuvo que hacer un estudio completo de la ciudad, tomando obviamente todos los antecedentes que ya existían. En consecuencia, un poco para resumir, Trujillo tiene un sistema integrado creado en el 2014 por ordenanza municipal, con un estudio de diseño de ese sistema integrado aprobado en el 2017. En el 2021 se aprueba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Trujillo, que es el documento que gestiona ya e integra todas las acciones, no solamente en transporte público, sino en todos los modos que se debe integrar como sistema de transporte de la ciudad, principalmente el sistema de transporte no motorizado. Vemos entonces una línea de tiempo, una secuencia de hechos que se van sumando y que nos llevan a hoy por hoy ser la ciudad en la que estamos próximos ya a instalar la unidad ejecutora. La unidad ejecutora está a cargo de Promovilidad. Para este proyecto estamos resolviendo los temas de los predios para los patios norte y sur. La unidad ejecutora, vamos a implementar el equipo del SIT, el equipo del Sistema Integrado de Transporte de Trujillo, con profesionales de Promovilidad y profesionales de Transporte Metropolitano de Trujillo, para que continúen todo lo que ya se ha avanzado para la implementación del Sistema Integrado de Transporte de Trujillo. El corredor norte-sur tiene un carácter estructurante de todo el sistema, porque no solo es el corredor norte-sur, es el Sistema Integrado de Transporte de Trujillo, el objetivo de Promovilidad, de TMT, de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y es por eso que el corredor norte-sur, en el desarrollo de sus componentes, en todo el detalle de los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico, sus componentes son de carácter escalable, es decir, el centro de control, por ejemplo, para el corredor norte-sur, tiene una serie de composición escalable de tal forma que va a ser el centro de control de todo el sistema integrado de transporte de Trujillo. Paralelamente estamos desarrollando con Promovilidad, se aprobó también en el Consejo Municipal, y quiero resaltar acá, el Consejo Municipal declaró por unanimidad la declaratoria de interés provincial local del Sistema Integrado de Transporte de Trujillo y del Corredor Norte-Sur, y ya hay un proyecto de ley más una iniciativa legislativa de la propia municipalidad para que se declare de interés nacional el Sistema Integrado de Transporte de Trujillo y el primer proyecto de inversión pública Corredor Norte-Sur en el Congreso de la República. De tal forma que el proyecto mayor, que es el Sistema Integrado y el Corredor Norte-Sur, no pueda ser modificado ni alterado por ninguna gestión municipal que pueda llegar de aquí en adelante, además que existe una política nacional y existe un ente rector que es el propio Ministerio de Transporte, porque recuerdo que son circunstancias que se dan, en algún momento se pensó incluso en la disolución de TMT y tuvo que ir a Trujillo la propia ministra de Transporte y decirle al alcalde de aquel momento: oiga señor, este tema del transporte urbano ya no solamente es un problema de competencia de la ciudad, este es un problema de interés nacional, y usted al proponer eso está retrocediendo, no está avanzando. Entonces ahí el alcalde inmediatamente ya nunca más tocó el tema, y obviamente entendemos que estamos hablando de un proyecto pues de mediano o largo plazo, es lo que se va a dejar para las generaciones posteriores. Y en este trabajo quiero resaltar la formación del comité de gobernanza del proyecto del BRT, donde está representado el gobierno regional, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía y Finanzas, Transporte Metropolitano de Trujillo y los entes cooperantes, el Banco de Desarrollo Alemán y CAF. Y en ese comité de gobernanza, que ya vamos por 8 sesiones,
tocamos todos los temas involucrados al proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Trujillo y el BRT. Y ahí incluso hemos tenido reuniones con los representantes de las empresas operadoras de servicios públicos, con Sedalit, con Hidrandina, para ver el tema de las interferencias, ir ya proyectándonos a los imprevistos que pueden haber en adelante ya en el desarrollo del proyecto, porque lo bueno es que tenemos pues la experiencia de Lima, del metropolitano, y hay muchas cosas que ya nos sirven para tenerlas en cuenta en Trujillo. Vamos también a hacer un viaje a Arequipa porque queremos saber qué pasó con el sistema integrado de Arequipa, cuáles fueron los problemas, porque nos es de mucho interés saber esas circunstancias para nosotras tenerlos en cuenta en Trujillo al momento de empezar la etapa de implementación del sistema integrado. De verdad que el trabajo es intenso con Promovilidad. Hace poco se ha presentado la unidad ejecutora ya, estamos próximos a iniciar la formación del equipo CID. Y bueno, yo sé que sobre este tema pueden haber muchas inquietudes y gustosos de absorberlas. Gracias. No, gracias sé que es muy complejo tratar de compartirnos todo el proceso que hay significado para la ciudad, poder consolidar lo que se está dando en la ciudad de Trujillo en tan poco tiempo, pero me parece que nos han dado bastante claro cómo ha sido un proceso largo de sumar los distintos esfuerzos. ¿A qué te pido de que muy rápidamente, para hacer la ronda final de intervenciones, que nos puedas comentar justamente qué adicional al corredor que estamos comentando y que es como que nos hemos centrado más en esta sesión, se viene para la ciudad de Trujillo, ¿no? Porque justamente nos has hablado del PEMUS para el 2030, que evidentemente implica mucho más, y como más bien has mencionado, pues el corredor es este eje articulador y base para justamente consolidar estas otras acciones, pero ¿qué más es lo que se viene trabajando en la ciudad de Trujillo desde las otras aristas que también estamos abordando, ¿no? Sostenibilidad, etcétera? Ahí en 5 minutos para también poder abordar con ellos. Sí, bueno, el tiempo este es un tema muy amplio, me gustaría contar muchos detalles más, pero ahorita lo que desde TMT queremos plantearle a Promovilidad ya es empezar a hacer los términos de referencia del segundo corredor. El primer corredor que ya entra a etapa de ejecución con el expediente técnico es el norte-sur, la columna vertebral de todo el nuevo sistema integrado de transporte para Trujillo, pero quisiéramos ya ir preparando los términos de referencia para el segundo corredor este-oeste, sobre la cual se levanta de mejor manera ya todo el sistema integrado. En agenda tenemos una hoja de ruta, del corredor vial norte-sur y una hoja de ruta del sistema integrado de transporte. 2 equipos fundamentales de trabajo. Tenemos también el programa de chatarreo vehicular. Va a ser el primer programa a desarrollar en una ciudad descentralizada, el programa de chatarreo vehicular, con una política municipal provincial de chatarreo vehicular aprobada por ordenanza municipal, también por unanimidad. Y los proyectos de ciclovías. Estamos paralelamente diseñando y empezando ya también en paralelo la implementación de una red de transporte no motorizado de ciclovías que se va a integrar al sistema integrado de transporte, siempre dentro del marco de lo que establece el Plan de Movilidad Urbana Sostenible al 2030. Muchas gracias, Víctor, por estos comentarios. Me parece que justamente da apertura a que se puedan también seguir consolidando y conversando el resto de la sesión. Aprovecho, Abel, a pasar contigo. Me parece que Víctor justamente ha dejado bastante en claro la importancia que ha tenido la política nacional para consolidar este logro en Trujillo en particular, y en ese sentido, ¿cuál es este rol que tiene Promovilidad justamente para poder acelerar y consolidar el avance de estas discusiones y trabajos que se vienen dando en las distintas ciudades del país? Sí, bueno, resaltar tal vez el tramo final que tendría que desarrollarse en el marco del proyecto. Estamos, como bien indicaba Víctor, ante los actos preparatorios para tener una licitación pública internacional para desarrollar el expediente técnico, luego de lo cual pasaríamos a la ejecución de la obra propiamente. Los alcances del proyecto, la troncal básicamente son de 11 kilómetros, lo que se espera es atender a 150,000 viajes por día, la flota prevista son 53 buses de 18 metros, obviamente todo el soporte tecnológico de recaudo, comunicaciones, vigilancia, semaforización que se requiere. También se ha previsto las rutas alimentadoras, que serían 2 al norte y al sur, de 8 y
10 kilómetros. Se ha previsto también todo lo que es pavimentación, paraderos y una flota de 62 buses de 9 metros de largo. Pero adicionalmente estamos también trabajando con la municipalidad acciones rápidas, ¿no? Tenemos previsto desarrollar una estrategia que se llama Carril Bus, porque la ciudad no puede esperar, ¿no? Y tenemos que implementar acciones que busquen atender estas demandas de reducir tiempos de viaje. Por ejemplo, esta estrategia Carril Bus nos parece que es importante porque identifica sectores críticos en tramos y troncales de la ciudad, y mediante acciones de fiscalización, acciones de bajo costo, podemos hacer que los tiempos de viaje se reduzcan, ¿no? Entonces nos parece que es una estrategia escalable que luego podría traducirse incluso en medidas de infraestructura, ¿no? Y replicable a otros corredores y a otros ejes, atendiendo este indicador que es el tiempo de viaje, que nos parece importante en las ciudades. Estamos trabajando también la hoja de ruta para lo que sería la implementación del PEMUS, y esperamos desarrollar proyectos peatonales, ¿no? Atendiendo esta última milla, que es importante también considerar en las ciudades, y los temas de ciclovías también, ¿no? Entonces hay una agenda importante, pero lo que me parece también ponderable es que la experiencia de Trujillo nos abre el panorama y la ruta para poder desarrollar este tipo de proyectos y estrategias en otras ciudades. Tenemos una agenda importante con Arequipa, que tiene un entrampamiento por una superposición de proyectos. Tenemos también agenda en Ayacucho, tenemos agenda en Piura. En Piura tenemos una voluntad política muy fuerte, igualmente una mejora en la institucionalidad. Tenemos también un seguimiento a lo que sería el servicio que está desarrollando Cusco, con la actualización de su PEMUS y proyecto de inversión y plan regulador. Entonces, Trujillo nos parece que abre el camino y desarrolla una ruta para que puedan seguir posteriormente demás ciudades que tienen igual retos significativos importantes para el país, ¿no? Entonces, visión integral, la implementación de instrumentos, mejora de capacidades y apoyo también en el soporte de la mejora de institucionalidad permanente que tienen que tener, en este caso, las municipalidades. Nos parece que son los elementos claves para poder avanzar en esta visión integral que requiere la movilidad. Muchísimas gracias, Abel. Roberto, por último, justamente con lo que has podido escuchar y lo que conocemos en particular de cómo se ha venido dando la discusión de la movilidad y el transporte público dentro de la propuesta de sistemas integrados de transporte, quiero resaltar justamente la importancia de las medidas que complementan justamente el avance de la infraestructura en sí mismo, ¿no? Que era un poco lo que habías mencionado, ¿no? Claro, puedes tener un corredor funcionando, pero necesitas de que no haya superposición de rutas, necesitas justamente una conectividad adecuada tanto con otros sistemas de transporte o viajes peatonales a las estaciones, y por lo tanto ahí estamos hablando del entorno urbano. Y eso implica mucha decisión, mucha fuerza de la decisión política, pero también mucho acompañamiento de otros actores, ¿no? Desde la empresa privada, que se involucran tanto a través del financiamiento como también en la toma de decisiones desde los áreas de interés, desde la sociedad civil, en el rol que tiene tanto Amovernos, Lima Como Vamos y muchas otras instituciones. Entonces ahí, ¿cuál es esta necesidad de acompañar este tipo de decisiones en las ciudades para que pueda avanzarse en justamente una movilidad sostenible, más justa para todos y todas? Bueno, yo sugeriría que, en primer lugar, Trujillo no siga la experiencia que se vivió aquí en Lima, ¿no? El que habla fue secretario técnico del Consejo de Transporte para Lima y Callao en el año 2006. En ese momento, el JICA estaba elaborando un plan maestro de transportes para Lima y Callao hasta el año 2025. Y ese fue una donación del gobierno japonés, fue un estudio que costó en esa época más de $5 millones. El proyecto fue presentado a la municipalidad, inmediatamente fue encajonado. Ese proyecto, o en todo caso estudio, lo que ha debido y tenía medidas de alto impacto, bajo costo para, digamos, resolver los problemas del transporte. Lo que quiero decir es que se necesita un documento de esa naturaleza para poder planificar. En Lima no se hizo eso, ¿no? El metropolitano prácticamente se sacó al caballazo, por decirlo de alguna manera,
y vemos las consecuencias que hasta ahora no está terminado, ¿no? La ampliación norte, después de 14 años, o sea, eso es algo que a mí realmente me cuesta entender, no ha sido culminado. Y eso ha traído una serie de problemas porque el contrato, digamos, por licitación fue un contrato autofinanciado, ¿no? Es decir, todos los sistemas de transporte en el mundo prácticamente están subsidiados, pero el metropolitano, y entiendo los corredores complementarios, son autofinanciados. Entonces, con un nivel de competencia desleal como el que tenemos, es sumamente complicado que pueda subsistir un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, tomar en cuenta los errores del pasado para corregirlos, ¿no? Y no tengamos que esperar tanto tiempo para poder tener un sistema como un BRT que no debería ser tan complicado, ¿no? Básicamente eso es lo que quisiera comentar, porque si de pronto, digamos, se va a lanzar un concurso para inversionistas, lo primero que van a decir, oye, mira la experiencia del metropolitano, Trujillo, ¿cuándo estará, no? Entonces, creo que hay que dar mensajes claros, transparentes, ¿no? La transparencia es fundamental para poder saber, digamos, en un cronograma y los plazos que vayan avanzando y así poder abrir un concurso a empresas de primer nivel internacional que puedan participar y conseguir que este proyecto sea lo que todos los ciudadanos de Trujillo esperan, tener un servicio de calidad. Muchas gracias. Gracias Roberto, gracias Abel, gracias Víctor por sus intervenciones. Me parece que hemos tocado temas bastante importantes. El caso de Trujillo de todas maneras es emblemático, es muy importante darle seguimiento, así como también seguir promoviendo esta discusión en el resto de ciudades del país, así como también para Lima, ¿no? Me parece que Lima durante mucho tiempo hemos hablado de, claro, es donde se ha implementado el primer BRT, donde se ha habido el primer esfuerzo de un sistema integrado y por lo tanto ha sido el ejemplo o qué cosa no hacer en otras ciudades, pero también toca a Lima ver lo que están haciendo otras ciudades y aprender de esos procesos, ¿no? Y justamente ahí hay un proceso de retroalimentación y retomo la última idea que mencionaste, Roberto, ahí de que justamente esta importancia de que invertir en el transporte público requiere inversión pública en el sentido de no solamente generar pues de que sean contratos autofinanciables, porque vemos ahí justamente cómo se generan procesos muy complejos de mantener cuando en realidad pues el transporte público es un derecho público y por lo tanto necesita ahí del financiamiento, por supuesto también en colaboración con el privado y el resto de actores. Entonces eso, les agradezco mucho su tiempo, muchas gracias por sus opiniones, también a ustedes por escuchar y nada, continuamos con el programa. Muchas gracias, Patricia. Vamos a brindar un aplauso a nuestros panelistas.